Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que tú nos veas. Este es su espacio sin dejar pasar una y como siempre agradecido de Dios y de ustedes que nos dan su sintonía. Gracias por ser parte de ese espacio y recuerden que este programa es de usted y para usted. Ricardo, buenas, ¿cómo estás? Todo bien, Daniel, y saludamos a nuestro público televidente. Siempre arrancamos nuestro programa. Amigos televidentes, no importa la importancia que tenga el funcionario, ni el rango que tenga si es un militar, cualquier atropello o abuso de poder, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes y por acá le denunciamos y le acompañamos de manera solidaria. Daniel. Así es. Ricardo, tenemos una persona especial que nosotros admiramos mucho porque es una persona que ha dedicado su vida desde muy joven a trabajar con la educación, trabajar la conciencia de la ciudadanía dominicana. Un hombre que ama la educación, que ama la patria. Y nosotros nos sentimos muy honrados en este día de tener con nosotros al profesor Luis. ¿Cómo te sientes? Hola, hola, saludo. Es un gran honor, un gran orgullo el estar acá sin dejar de pasar una. Queridos amigos José Daniel, Ricardo Medina y todo su público. Nos honra y nos complace el estar acá y poder comunicarnos con el país y con el mundo. Sí, profesor Luis de León, qué bueno tenerlo por acá, un catedrático consagrado con lo que es la educación, escritor de obra, articulista de periódico, filósofo y un hombre que tomó responsabilidad cuando le tocó presidir en materia educativa a través del Estado con resultado en valores en beneficio para todos. 20 años como anteriormente subsecretario y luego viceministro de Educación. Profesor, su experiencia y a qué nivel estamos en materia educativa en estos momentos. Bueno, en primer lugar, como tú decías, Ricardo, nosotros fuimos 20 años subsecretario, viceministro de Educación en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero como educador tenemos 50 años, porque yo me inicié en la educación en el año 1974, cuando a la sazón, sin ser todavía educador de carrera, porque antes se podía ejercer el magisterio sin tener el título, bueno, fui profesor de primaria, de secundaria, de intermedia, fui director de centros educativos y otras gerencias de carácter educativas también. Además de que nosotros en la carrera educativa realizamos diversos proyectos educativos en la dirección de la educación popular, la educación cívica y la educación social. Pero de eso será materia de otros programas. Excelente. Ahora que usted habla de la educación cívica y lo veo con la bandera dominicana a cuesta, nosotros estamos preocupados, yo y yo sé que usted también y otros dominicanos, estamos preocupados por cómo se ha llevado la educación cívica de nuestro país. Cómo, hasta dónde está yendo el tema del patriotismo. Vemos que los símbolos patrios, por ejemplo, en el gobierno nuestro ahora ha quitado el escudo de la mayoría de los ministerios, los libros oficiales, los vehículos. Vemos que han quitado el rótulo y le han puesto el escudo y han puesto un pequeño muñequito, que es la carátula de la cúpula del palacio. Esto tiene un símbolo más allá. Yo quisiera que usted nos hable brevemente, Luis, sobre esto, lo que representa este movimiento, que a mi entender y el entender de muchas personas, representa una clara violación con lo que tiene que ver con nuestra patria, una separación o un alejamiento del camino hacia la dominicanidad. Bueno, con esto trato de contestar primero la pregunta que hizo Ricardo y ahora la que tú haces. Bueno, todo esto se constituye un atentado contra la Constitución, contra la identidad, contra los valores, contra el patriotismo, contra la soberanía de la República Dominicana. El ejercicio de la misma gobernabilidad, violando las leyes dominicanas y estableciendo un tipo de gobernabilidad que
no se corresponde con la identidad, con la cultura, con la educación y la formación dominicana. Ya eso es un hecho que hace que la República Dominicana quieran colocarlo en caminos que desdicen de sus costumbres, de su moral, de su formación, de su ética y de su proyecto de nación. Las actuales autoridades en la educación dominicana han hecho retroceder el país. Ha sido un retroceso. Es una situación, un desastre nacional en materia educativa que toca diversos ángulos de la educación dominicana. Pero es importante señalar que el gobierno comenzó así, violando la Constitución, colocando, ¿verdad? Quitando el escudo y colocando un escudo de manera particular. Así ha sido la presente gobernabilidad, porque las actuales autoridades no desconocen la continuidad de Estado y en consecuencia todo lo que hacen es para separarse de lo que es la cultura de formación histórica de los valores que han servido para la transformación social y para la calidad de la educación y para el ejercicio de una ciudadanía patriótica, democrática y libertaria. De ahí que ustedes se dan cuenta que la República Dominicana, de cara en este siglo XXI, 2025, se encuentra atrapada porque la República Dominicana, en los 20 años de gobernabilidad del PLD, dio salto hacia la democracia, hacia el desarrollo, hacia el progreso, hacia la internacionalización del país. Y todo esto ha sido una involución porque esto responde a un esquema internacional en función de que se gesta, desde la injerencia extranjera, se gestan gobiernos, presidentes, funcionarios outsiders. Es decir, destruir el partidarismo político y escoger los gobernantes desde las élites económicas y financieras. De ahí que quien gobierna el país es una élite que rompe con lo que es la cultura ciudadana del saber, la cultura de la modernidad, la cultura social, porque quieren colocarse en una cresta de una ola que es una involución para los pueblos reencontrarse consigo mismos y para proyectar, desarrollarse y hacer su futuro. Profesor, en un próximo programa vamos a ampliar lo que es la materia educativa y analizando sobre todo el desenvolvimiento que han tenido estos últimos ministros que han ocupado ese importante ministerio, y sobre todo vamos a hablar de sus obras literarias, educación democrática a cada siglo XXI y educación sobre la nada, y algunas, y sobre todo, Memoria de Don Juan. Muchas obras muy importantes, pero este segmento es a fuego limpio. Usted, que representa el bochismo vivo en estos momentos, ¿dónde podemos encontrar al profesor Juan Bosch, de su punto de vista, de su moral, en Danilo Medina o Leonel Fernández? Realmente los dos son hechuras del profesor Juan Bosch, aunque los dos no necesariamente tengan sus fortalezas, sean igual. Los dos, en el marco de la fundación del PLD, fueron dos discípulos y ejercieron la gobernabilidad durante 20 años. Y esa gobernabilidad de ambos está ahí, la reclama todo el pueblo dominicano. Y reclama de los dos, sobre todo, unidad, porque el país está atrapado, ¿verdad? Está encarcelado en un tipo de gobernabilidad que genera hambre, miseria, desarrollo, atraso, violencia, como estamos viendo aquí. Una gobernabilidad que destruye lo que son los cimientos principales de la Constitución y de las leyes dominicanas. Bueno, ambos, usted sabe que nosotros como fuerza bochista, antes que se dividiera el PLD, encabezamos una gran jornada durante todo un año en el Foro de la Cultura del PLD, llamando la atención del peligro que representaba
de las diferencias que tenían en ese entonces los dos presidentes, hoy presidentes, ¿no? Danilo Medina y Leonel Fernández. Dijimos que si no se buscaba una salida, y para eso nosotros hicimos una jornada que se llamaba los jueves de la unidad del PLD. Todos los jueves llevábamos invitados y había un gran conglomerado ahí del partido preocupado por lo que estaba pasando. En definitiva, dijimos que si no accedían a llegar a un acuerdo entre ambos, el partido se dividía y saldría del poder, como ocurrió en el año 2019 y como ocurrió el 5 de julio del año 2020, que salió del poder. La creación se creó una nueva fuerza, la fuerza del poder. Profesor, disculpe, su respuesta es muy conservadora. Y usted actualmente, acuérdese, este segmento es a fuego limpio. Usted está con la fuerza del pueblo, está en el PLD. Y le repito, profesor, su respuesta es muy conservadora. Bueno, voy, Ricardo. A fuego limpio, ¿eh? Voy, claro que sí. No, lo que pasa es que, no, yo sé los fuertes de cada uno de los dos. Nosotros encabezamos una, como fuerza bochista que tiene 20, yo soy fundador del PLD. Fundador del PLD, vine de Montecristi cuando tenía 18 años y participé de la fundación del PLD del 15 de diciembre del año 1973. Junto al profesor. Y fundamos junto a nuestro líder histórico, el gran maestro y padre auténtico de la libertad y la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch. Y fundamos en el PLD en 1998, en Capotillo, Loma de Cabrera. Yo soy de la línea noroeste, Montecristi. La fuerza bochista, cuyo propósito fundamental es poner en marcha, emular los valores éticos, morales, los principios patrióticos, sociales y democráticos y de familia del profesor Juan Bosch. ¿Tú me querías decir? En ese mismo tenor, profesor, algo que me llama la preocupación, y yo sé que usted también, es cómo está la sociedad dominicana, o no solamente la sociedad dominicana, sino el mundo, en tema de liderazgo. Si nosotros miramos profesor Juan Bosch, vemos que desde él salieron muchos líderes que hoy en día siguen funcionando. Ahí está usted, está el mismo Leonel, Danilo, otros. Pero los nuevos líderes, por ejemplo, ¿dónde están los líderes que ha formado Leonel? ¿Dónde están los líderes que ha formado Danilo Medina? ¿Dónde están los líderes que ha formado Luis Abinader? Entonces, eso es preocupante porque se está creando, como usted dijo ahorita, una sociedad individualista. Entonces, eso no conviene al pueblo porque el que más sufre con ese tema de individualización es el pueblo, justamente como lo mencionamos ahorita. O sea, Daniel, hay una mano detrás de todo esto negra que está creando. Claro que esto. sí, yo lo dije en parte de la intervención anterior. La injerencia extranjera, Estados Unidos, la comunidad internacional, ha puesto en marcha un estilo de gobernabilidad para dividir a los pueblos nuestros, latinoamericanos y caribeños. El país está ahora mismo precisamente ocupado por Estados Unidos, sobre todo el Caribe, por parte del gobierno norteamericano, donde tiene tropas norteamericanas, tiene buques submarinos nucleares y tiene en Puerto Rico más de 15,000 soldados norteamericanos, con el propósito de atacar a Venezuela, pero es para atacar a toda América Latina y el Caribe. Bueno, volviendo a eso, cito al profesor Juan Bosch. Decía el profesor Juan Bosch que una nación no se desarrolla sin líderes, que lo que necesitan los pueblos son líderes, los que tienen visión, los que tienen voluntad política de entrega, valores, los líderes que ven al pueblo como su gran compromiso, ¿verdad? Bueno, el PLD creó un liderazgo, Juan Bosch creó un liderazgo colegiado, como dice, como tú planteas, José Daniel. Ese liderazgo colegiado, de cara a la presente gobernabilidad, parte del plan de la injerencia extranjera es individualizarlo. Hay líderes individualistas, personalistas. Ahora lo que es un individualismo. Bueno, quien le habla es víctima de ese tipo de liderazgo en función de que nosotros somos fundadores del PLD, pero ahora para ser diputado, senador, regidor hay que tener un cerón de dinero. Y las condiciones que se debe tener para aspirar a un cargo es la de ser un hombre ético, moral, un trabajo comunitario, carrera política, carrera comunitaria, social,
una gente dispuesta con voluntad política a defender al pueblo, a las grandes mayorías, a los pobres, a los humildes, a la gente que necesita. Los líderes se forjan es para servir. De ahí que Juan Bosch, al fundar el PLD, le puso esta doctrina: servir al partido para servir al pueblo. Y decía ahorita nuestro querido amigo Ricardo Medina que era una respuesta conservadora. No, la respuesta es que no es conservadora. Ambos líderes tienen visiones y concepciones distintas. Danilo Medina y Leonel Fernández. Profesor, precisamente... Lo que pasa es que en el caso nuestro, yo estoy en el PLD como fuerza bochista, Partido de la Libertad. Usted está en el PLD. Correcto, claro. ¿Y qué es lo que buscamos en el PLD? La unidad de las fuerzas bochistas. Profesor, PLD, es posible... Fuerza del Pueblo, que están fraguados sobre el pensamiento del profesor Juan Bosch. Profesor, ¿es posible una alianza PLD y la Fuerza del Pueblo en los próximos tiempos? ¿Es posible? Claro que sí, es posible. Fíjense, nosotros hicimos una alianza del PLD aquí con el Partido Reformista Social Cristiano, ¿verdad? Aquel Frente Patriótico, ustedes recuerdan, ¿verdad? 1996. Pero la historia está llena de acontecimientos de fuerzas antagónicas o de antagónicas. Porque nosotros consideramos que las razones de la división del PLD no fueron ni ideológicas, ni doctrinarias, ni de discursos, fueron de ego. De ego. Los egos se soltaron y se exaltaron. Que lo que quieren ahora es, viendo que toda la gobernabilidad se ha caído, que el país está pasando, como dijo el profesor Juan Bosch, está llorando lágrimas de sangre, está pasando el Niágara en bicicleta, ¿no? Como dice una frase de carácter popular. Observando esta situación y esta realidad, hay que pensar, el pueblo lo dice muy bien, en la unidad de estos dos fuerzas que gobernaron. ¿Por qué tiene el pueblo como referencia el PLD? Leonel Fernández y Danilo Medina. Es por los tipos de gobernabilidad que generaron. El pueblo en todas partes reclama esa gobernabilidad y reclama la unidad. Porque ahora más importante que todo es saber quiénes se constituyen en los verdugos del pueblo, quiénes son los que están imponiendo un tipo de gobernabilidad que genera sangre, sudor, lágrimas, que genera hambre, miseria, que genera violencia, que genera mucha corrupción. Profesor, producto de esto vemos y somos conscientes y extrañamos el gobierno del PLD 96-2000, porque fueron personas que, así como usted decía, dice el profesor Luis de León, muy bien, con mucha propiedad, y todo el dominicano consciente sabe que es así. Precisamente los resultados y la evolución política que estuvo, sobre todo partido, sociedad y el Estado, cómo se desarrolló en ese gobierno que extrañamos todo, 96-2000, porque Juan Bosch se preocupó por desarrollar y sobre todo preparar personas que vengan al Estado a servir. No como todo esto oportunista que no saben interpretar necesidades. Primeramente, para usted ser político, usted ver dónde están las calamidades y la miseria de su semejante y buscarle una solución. Esa es la idea de ser político. Profesor, una pregunta antes de irnos a la geopolítica, que usted sabe mucho de eso, sobre todo de estos conflictos internacionales que hay. ¿Qué usted ve este gobierno? Sobre todo hablen un poquito de la corrupción de este gobierno y dónde hay o hubo más corrupción, en este gobierno del PRM o los gobiernos del PLD. Pero bueno, eso se cae de la mata, eso por gravedad. Estos son los campeones de la corrupción. Un gobierno son luces y sombras. El PLD hicieron toda una campaña, ellos la hicieron mismos y otros sectores de injerencia extranjera, porque por parte de Estados Unidos nosotros tuvimos 5 gobiernos. Ellos decían que eran 3 y no nada más. Había una propensión a sacar al PLD del poder. Pero el PLD fue lo que hizo los grandes cambios y transformaciones que ha tenido la República Dominicana, la institucionalidad democrática.
pero también una cultura de prevención de la corrupción. Pero el PLD fue el que creó aquí en la República Dominicana una cultura en la dirección de organizarse el pueblo, de organizar al pueblo y de crear desde el Estado instituciones para que el pueblo participara. Pero ahora el pueblo está desconectado de toda la gobernabilidad. Hay un pueblo que está ausente, totalmente ausente, porque quien gobierna es un sector económico, empresarial, poderoso, oligárquico, que no tienen una relación de vinculación con el pueblo. De ahí que ustedes observan que el pueblo dice no saben gobernar. Pero bueno, todo aquello fue una improvisación, todo aquello fue un acto y van detrás de otra cosa, no detrás de gobernar para servir, para ayudar, para desarrollar, para generar crecimiento económico, crecimiento social. La corrupción, de hecho, está ya. Ese tema de la corrupción se le cayó, porque toda la corrupción que está puesto en marcha en este gobierno, todos los escándalos, son ya, y la corrupción que se augura que vendrá ahora, porque todo el pueblo lo que se está organizando es precisamente para quitarse de encima a este gobierno, con voluntad política, con decisión cívica, ciudadana. Y es que hay que decirlo así. En el primer gobierno del PRM, el pueblo se dio cuenta que gobernó de cara a los ricos, a los millonarios, y de espalda al pueblo dominicano. ¿Por qué no se dio? ¿Por qué no salieron del poder? Precisamente por eso. Porque la fuerza, el PLD y la fuerza del pueblo no se unieron. Nosotros hicimos un planteamiento a los líderes de ese momento, al presidente Leonel, al presidente Danilo y al que fue el candidato a la presidencia de la República, que fue el compañero Abel Martínez. Recuerden que en el año 2022 el PLD celebró, yo fui precandidato, aspirante a la presidencia de la República, conjuntamente con Abel, en una consulta interna, ¿verdad? Y tan pronto, quien salió fue Abel, el candidato, tan pronto terminó ese proceso, nosotros nos constituimos un ente de unidad y fuimos donde ellos tres para plantear una unidad en una primera vuelta electoral. En una unidad porque la segunda vuelta electoral era una quimera pensar que se podía, porque quien está en el poder, repito, y le dicen que lo esperan en la bajadita, en la segunda vuelta electoral, se iba a preparar y compararon las elecciones, hicieron todo lo que hicieron. De ahí que ahora, de cara a esta nueva gobernabilidad, de la cual dije que ya dijimos que si no se unieron las fuerzas bochistas, PLD, Fuerza del Pueblo y demás partidos, al no unirse en una primera vuelta, se quedaron esta gente y por eso el pueblo tuvo una abstención de no participar porque no confió en esas elecciones, con un 49%. El pueblo se dio cuenta. El pueblo, dice el profesor Juan Bosch, nadie sabe más que el pueblo. Y el pueblo se la sabe toda y se da cuenta de todo. Ahora mismo, el pueblo está realmente, y en estas horas difíciles de esta tormenta tropical, el pueblo está dándose cuenta de cuál es su situación real con estas autoridades. Lo ha vivido, pero al ver los sufrimientos a que se somete con todas estas situaciones, se da cuenta más. Por lo cual, nosotros planteamos, desde el punto de vista patriótico, social, cultural, que se amerita la unidad de la oposición política y se amerita una oposición política responsable, porque la oposición política es un tanto light de redes sociales. Profesor, esto es a fuego limpio. Con su exponencia analizo, y usted tiene un lenguaje muy persuasivo, filósofo, a carta cabal. Muchas gracias. Wow. Profesor, ¿este país tiene la suficiente madurez como para que una mujer sea presidenta? Una pregunta. Y la otra pregunta es, el PLD no tiene un candidato. Vemos que se baraja Abel, Javier García, entre otros, el hijo de Felucho, el jovencito Jiménez.
¿Por qué es posible una alianza? Las dos preguntas. Si tenemos madurez para que una mujer gobierne este país y como hay posible alianza PLD Fuerza del Pueblo, precisamente por eso el PLD no ha presentado un candidato. La primera pregunta, el pueblo es sabio. El pueblo se da cuenta. Eso no quiere decir que ninguna mujer puede ser. Yo creo que sí, que se crean las condiciones, pero el pueblo tiene que ser, ¿verdad? Una mujer que represente ciertamente los intereses auténticos del pueblo, que lo encarne no por ser presidente, que lo encarne como hoja de vida, como hoja de servicio, como hoja de desarrollo de su mismo cultura política y de su propósito de vida. Porque para ser político e ir al Estado se necesita mucha capacidad de sacrificio y se necesita sobre todo no amar al dinero, no tener compromiso con el dinero, ni compromiso con nadie, con el pueblo. El gran compromiso, por eso dijo el profesor Juan Bosch, el PLD no es patrimonio de personas, ni individuos, ni de sectores. El PLD es un patrimonio del pueblo dominicano. Lo creó para el pueblo dominicano. Así deben ser los liderazgos. Los líderes deben ser instrumentos del pueblo, de la grande mayoría. Porque por el contrario, si los líderes se elitizan y se comprometen con sectores que son los verdugos del pueblo, no hay desarrollo ni se puede producir entonces dignidad humana que necesita mucho este país. Creo que sí, que el país está creando cultura. El país con el mundo abierto, el mundo de la tecnología, se está dando cuenta de los giros que va dando el mundo. Y el pueblo dominicano, que ya lo repito varias veces, es un pueblo sabio, se da cuenta que si aparece una mujer que tenga las condiciones suficientes, el pueblo la apoya. Y la otra parte, respecto a la pregunta, el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros, quien les habla, que dirige una organización de carácter doctrinaria, la Fuerza Bochista, ha planteado al PLD públicamente y de manera orgánica que el PLD, después que bajó de un 62% con el presidente Danilo Medina, después un 38% con Gonzalo Castillo, 37-38%, y bajó a un 10%, necesita de una gran fortaleza interna, la unidad interna. Nosotros dijimos, y citamos la frase del profesor Juan Bosch, la unidad del partido hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. La unidad del partido se ha erosionado con las participaciones electorales y con proyectos algunas veces particulares o personales, individuales. Nosotros planteamos la necesidad de que el PLD internamente se reencontrara consigo mismo, generando unidad en el partido. Lo cual se ha visto un poco lacerada por el hecho de que el PLD empezó la carrera de aspiraciones presidenciales. El primero fue el compañero Francisco Javier, que fue en medio del Congreso del partido, el 10º Congreso que llevó el nombre de Reinaldo Pared Pérez. Nosotros planteamos en ese Congreso también algo de carácter doctrinario, que el PLD, dado la experiencia que había pasado, necesitaba hacer un Congreso renovado, transformado, con una fortaleza de la ideología doctrinaria para reencontrarnos con Juan Bosch. Sin embargo, hay una división, no ha electo un candidato, tiene que elegir un candidato, y un candidato que sea la expresión de las bases del partido, de los organismos medios y centrales del partido. Una candidatura que sea la voluntad íntegra de corazón de todo el partido y no la voluntad particular o individual de alguien. Porque el PLD ya no puede
seguir cohabitando políticamente, asistiendo a un proceso electoral que pueda disminuirlo en vez de aumentarlo. Además, el PLD es el partido más grande de la República Dominicana, el partido mejor formado, mejor organizado por el profesor Juan Bosch. El PLD es un pilar fundamental de la democracia dominicana, por lo cual hay que cuidarlo, por lo que nosotros planteamos la necesidad de que crítica y autocríticamente, hay que elegir un candidato que sea la expresión de la base misma y del pueblo mismo. Profesor, usted menciona el tema de la democracia y nosotros estamos tristes, usted y yo sé que sí, porque la democracia solamente la tenemos en los libros. La democracia de la República Dominicana está en un pelín y lo vemos con esto mismo de los partidos políticos. Si no hay opción, no hay democracia. La democracia significa que yo tengo opción de elegir. Si no hay a quien elegir, pues yo no tengo democracia. Y este plan que hicieron con el tema del PLD, con todo lo que hicieron para desmoralizar, acabar, sacarlo del mapa, que casi lo lograron, como usted mencionó, con un 10%. Esto pone en peligro la democracia porque no hay donde elegir. Sí, personas quizás se equivocaron, hicieron cosas que no tienen que hacer, pero eso provocó que el partido se extinguiera prácticamente. Y eso no es bueno para una democracia. Si no hay que elegir, ¿cómo podré entonces yo, profesor, garantizar una democracia si no tengo elección? Bueno, es que los partidos políticos aquí, hay toda una conjura a nivel internacional para desaparecerlo. Y hay toda una campaña de sectores élites económicos y financieros para sustituir a los partidos políticos y a los liderazgos políticos. Por eso toda esa campaña que se hace para que Danilo Medina, Leonel Fernández no se unan, hay toda una campaña. Pero eso, toda esa campaña de desacreditar a los gobiernos del PLD que produjeron grandes transformaciones en la República Dominicana y que el pueblo pobre, el pueblo que vive en la indigencia social, en la pobreza extrema, el pueblo de los barrios populares, de las comunidades del interior del país, el campesinado dominicano, reivindique ese partido por el tipo de gobernabilidad que se generó. Entonces ahora hay toda una campaña, una cruzada para evitar que partidos como el PLD, la Fuerza del Pueblo, vayan al poder a generar una nueva gobernación, a reencauzar este país, a reencontrar a la República Dominicana con los senderos de democracia, de desarrollo. La democracia en América Latina y el Caribe necesita de un fortalecimiento, de un reencauzamiento. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo entero y en América Latina y el Caribe atenta contra la democracia. Hay todo un proceso de involución, de volver hacia estados autoritarios. Y en esta ola, este gobierno amenaza con montarse y toma acciones de carácter autoritario al ver que el pueblo entero se manifiesta rechazando esta gobernabilidad. Profesor, de ahí que... Profesor, antes que se vaya más lejos, para el tema de no cerrar el tema de la trama que está haciendo este gobierno para ponerse como un dictador. Se ha cuestionado mucho que el sector que mejor tratado ha sido por el gobierno en cuanto a dinero, a pañito tibio, es justamente el ejército, la policía. Ahora mismo se han agregado mucha gente en los organismos castrenses, dígase tránsito, transporte, aviación, policía, todo lo que son militares, o sea, ha crecido enormemente y se han dado buenas condiciones. ¿Usted entiende que tiene que ver esto también con el tema de, en un momento determinado, decir, yo soy un dictador? Bueno, es que todo lo que se está creando es para crear un Estado autoritario. El Estado dominicano es un Estado inclusivo, un Estado democrático, social y de derecho, un Estado inclusivo. No puede haber exclusión. Todo lo que se propone en estos momentos es involucionar, retroceder. El retroceso es la marca fundamental de este gobierno en todas las áreas, retroceso. Y en ese sentido, aquí no se puede descartar nada. Es más, si los partidos políticos no se unen y hacen una oposición responsable,
aquí puede aparecer un coronel que se case con la gloria, que aparezca desde uno de los sectores del narcotráfico, de los sectores de redes sociales, de otros sectores que tengan mucho dinero. O van a impedir, o otra opción es, o el pueblo se puede desesperar si no ve que la oposición se une y puede el pueblo tomar justicia por sus propias manos y puede generarse en el país un estallido social. Porque todo lo que se ve, todo lo que se alcanza a ver es que la presente gobernabilidad no acierta en garantizar la estabilidad económica, social, democrática, la convivencia, la paz. Y todo eso, las consecuencias son fatales. De ahí que nosotros llamamos desde este programa, sin dejar pasar una, ¿verdad? Al liderazgo político, a la unidad, al liderazgo social del pueblo, a la unidad. Y a que no desdeñemos el que en cualquier momento se produzca una situación social que dé al traste con la actual gobernabilidad. Y ahí está el tema patriótico, Haití, la República Dominicana. Profesor, para allá vamos. Cuando entremos en breve momento a lo que es la geopolítica, vamos para Haití, Venezuela y algunos países más, y sobre todo las políticas internacionales que tiene Donald Trump. Profesor, yo no entendí, profesor, cuando Luis Abinader lleva al presidente Danilo Medina a la sede del Ministerio de la Fuerza Armada, a la misma vez a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía para tratar el tema de la migración haitiana de manera irregular. Yo eso no lo entendí. Y fue incluso un error de la oposición reunirse con Luis Abinader. El tema de la migración haitiana es algo tan sencillo como usted darle poder al director de migración, el general Liz Balleter, y autorizarle al ministro de la Fuerza Armada, Juan Carlos Hernández Onofre, que le dé apoyo con los cuerpos castrenses al director de migración. Eso se resolvía simplemente dándole apoyo a los cuerpos castrenses para que controlen esa migración y con una política efectiva y con un reglamento ahí en esa frontera. Entonces, usted también, Danilo Medina, que andaba escondido y no tuvo el valor de entregar la banda presidencial en el Senado constituido en asamblea, sino en un pasillo del Senado. Usted fue y se sentó, le dio el asiento donde se sentaba incluso el profesor Bosch, al presidente de la República. Esa tratativa yo no lo entendí y lo vi como una excusa. Luis de León, profesor, ¿qué se mueve con esa asociación del Estado, gobierno y la oposición con la excusa del tema haitiano? ¿Se entiende la pregunta? Claro que sí, claro que sí. Bueno, usted sabe que hay un plan por parte de la comunidad internacional, desde las Naciones Unidas y todos los organismos colaterales, pero más que de ellos, de las potencias extranjeras, Estados Unidos, Canadá, Francia, la Comunidad Económica Europea en sentido general, para poner en marcha el viejo plan de la fusión entre la República Dominicana y Haití. Ellos lo saben, es un plan viejo. Y es un plan que ahora, frente al Haití inviable, que ya dice la ONU que más de 600 millones de personas viven en la absoluta hambruna en Haití. La situación de Haití ya es de un estado de confrontación donde las bandas imponen la ley y toman el control de Haití. Ellos no han tenido voluntad política de resolver el problema desde la ONU, el problema de Haití. El multilateralismo plantea la cooperación de carácter internacional en términos económicos, en términos técnicos, en términos de la resolución de conflictos, la pacificación. Hay toda una experiencia que tiene la ONU. Pero ese no es el propósito. El propósito es generar una confrontación entre Haití y la República Dominicana. Pero ustedes no se dan cuenta todos los circunloquios
las excusas que busca la comunidad internacional. Este tema tiene como 5 años tratándose en los escenarios, en el escenario de la Asamblea General o en el escenario del Consejo de Seguridad, en la OEA y todo. Y se generan propuestas y propuestas se caen. La última propuesta que hicieron fue la de ahora, la de Kenia se cayó y la última propuesta fue la de generar el envío de una misión de más de 5.500 soldados extranjeros. Y todo eso eso se está cayendo en términos reales. Lo que pasa es, Ricardo y José, lo que sucede es que no tienen voluntad política y el liderazgo político dominicano ha dejado el tema patriótico en manos improvisadas, porque aquí lo que tienen madera para el ejercicio del patriotismo desde el punto de vista del liderazgo del profesor Juan Bosch son las fuerzas bochistas y otras organizaciones. Entonces han asumido una posición de temor a la comunidad internacional, a Estados Unidos, a Francia, todo. Y miren cómo va el país. Y ese es un tema, el tema Haití, la República Dominicana, que una de estas madrugadas podremos despertar con que una parte de la banda atacaron a la frontera y los soldados dominicanos se vean compelidos a actuar. Profesor. O que parte del pueblo haitiano desesperado o que ellos mismos lleven al pueblo a que ataque, pase por la frontera y entonces se vea obligado los soldados dominicanos a actuar. Ahí vienen esa comunidad internacional para tomar el control de estas naciones, porque lo que les interesa son las riquezas materiales, mineras de estos pueblos. Profesor, esto no es drama. Y escuchándolo a usted atentamente. Por ejemplo, en Haití, que realmente no tiene la voluntad, mientras República Dominicana le dé facilidad a ese pueblo haitiano hambriento que pasa para acá, y las autoridades y el liderazgo nacional no vean eso con responsabilidad de frenar eso, esto va a ser un escape, porque en Haití vive un sector prácticamente en paz y hace su vida de manera normal, el sector poderoso. El sector político se mantiene viviendo de esas calamidades con las ayudas y le va muy bien. Entonces, sin caer en drama, usted se imagina que aquí venga una poblada de 400, 500 mil. Los haitianos son más que nosotros. Nos llevan como 500 mil ciudadanos más. Una poblada de 400, medio millón de haitianos que lleguen a Neiva, que no hay forma de detenerlo. ¿Qué va a pasar? El ejército inmediatamente Estados Unidos y Francia y Canadá ponen 20 aviones ahí para buscar unas negociaciones. Y mientras tanto estamos tomados, ¿verdad? Y estamos unificados. Entonces, esto es serio, hay que ponerle un costo. Profesor, con relación a eso que acabo de expresar, ¿y qué tiempo le queda a Maduro en Venezuela? Bueno, pero es que hay que respetar el derecho de todos los pueblos a decidir su futuro. Así como nosotros decimos, no debe haber ninguna en Haití el envío de soldados norteamericanos, como dicen esas misiones, porque han sido todo un fracaso. Venezuela es quien tiene que resolver los problemas que hay internamente, porque todo esto es una propuesta. La nueva modalidad de Estados Unidos antes era la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Irak, Afganistán, Libia, todo era armas químicas, eran todo, ahora es drogas. Sin embargo, se ha visto que todo esto, el propósito fundamental es el petróleo, la reserva más poderosa del mundo. Es que los Estados Unidos no han ganado nunca ninguna guerra. La Segunda Guerra Mundial la ganó Rusia cuando entró Hitler en Alemania. Rusia y Francia. Rusia y Francia, exactamente. Claro. Todo esto es un andamiaje. Porque en el mismo Estados Unidos, aquí hay dos cosas que pueden producirse en el mundo, que Dios nos libre. Una tercera guerra mundial, hacían del mundo, una tercera guerra mundial con todo lo que está ocurriendo, la guerra que hay entre Israel y Palestina, ¿verdad? O el exterminio de Israel contra Palestina, la guerra Rusia-Ucrania, la otra guerra, la guerra de África, Yemen, Sudán, Etiopía, Siria, etcétera. Y aquí en América Latina quieren traer la guerra. Es que quieren tomar, fíjense que Estados Unidos Profesor, pues no tenía posición con el tema haitiano. Estamos en la tercera guerra mundial de manera cotidiana, estamos conviviendo con todos esos conflictos que hay a nivel mundial. Y Estados Unidos
una guerra civil con toda la gobernabilidad de este presidente que ha generado en Estados Unidos, ha despertado los demonios. En fin de semana pasada se realizaron más de 2.000 manifestaciones en todos los estados norteamericanos y más de 8 Profesor, millones ¿qué se tiempo le queda a Maduro lo que según establece su experiencia? constitución, lo que establece, ¿Hasta el 31? lo que establece ¿Hasta el 31? Es que tenemos que respetar, Ricardo, José Daniel, tenemos que respetar las decisiones de los pueblos. Es Ningún cierto, pueblo es debe cierto. intervenir en otro pueblo. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Continúe y disculpe la interrupción, profesor. Que lo resuelvan los venezolanos, pero nadie debe ir a Venezuela, ni debe venir a República Dominicana, ni a Haití a resolverlo. Eso es que ya, bueno, nosotros fuimos víctimas de 2 ocupaciones norteamericanas en el siglo XX pasado, 1916, 1965. Y Haití, la última fue la MINUSTAH, que duró casi 12 años, ¿verdad? En Haití, un desastre todo. Las ocupaciones, ¿qué da la guerra? ¿Qué terminan esas intervenciones? Crisis económica, desorden, muchos muertos. Es que los pueblos ahora en este siglo, el siglo XX fue el siglo de la luz, se dijo Alejo Carpentier. El siglo XXI es el siglo de la razón, de la democracia. Los pueblos resuelven su problema en democracia. Nosotros consideramos que en el momento que vive la humanidad hay que dejar que la autodeterminación de los pueblos sea lo que determine el futuro. Nadie se mete en la casa de nadie a ir a resolver el problema como tal, ningún vecino. Puede intervenir para ayudar, para concertar, en fin. Por lo que nosotros creemos que la situación de Venezuela afecta a todo el Caribe, a toda Latinoamérica y el Caribe. Y lo que se dice es que esas tropas que quieren enviar Estados Unidos, le dije, no tenía decisión respecto al tema haitiano. Y tomó determinación para utilizar las tropas que va a enviar a Haití contra Venezuela, contra todos estos pueblos y para generar la fusión. La República Dominicana debe despertar. Los partidos políticos, los líderes políticos tienen que despertar, tienen que darse cuenta que ellos no son líderes de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Canadá. Son líderes del pueblo dominicano, así como Trump es el líder de Estados Unidos. Así le dijimos al presidente Luis Abinader. El presidente de este país, usted, no es Trump, que dice que ahora que la Cumbre de las Américas, quien lo organiza es Estados Unidos. No, el país anfitrión es República Dominicana, y la Cumbre de las Américas con todos los países de Latinoamérica y del Caribe, con todos los países de América. En consecuencia, se necesita en estos momentos defender la democracia, defender la conquista que hemos tenido los dominicanos, que todo lo que estamos viendo es que vamos a perder todas esas conquistas. Y con esto llamar a la unidad de todos los latinoamericanos y caribeños. Estados Unidos lo que va a los pueblos es a buscar riqueza. 2 cosas, profesor, 2 cosas breves. Antes que se vaya, antes que se nos vaya, profe. 2 ya cosas. se tiene que ir. Sabemos, y es lógico lo que usted dice, la guerra no solamente que destruye y empobrece a los pueblos, sino también que rompe todos los esquemas de la dignidad y los respetos y los derechos individuales de cada ser humano. Entonces, un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela podría ser peor que esperar al 31 y venir unas elecciones con una oposición realmente también que presente resultados, porque esa oposición de Venezuela, yo no sé qué programa tiene para arreglar a Venezuela, yo no lo entiendo ni lo veo. Y lo otro es, profesor, cuando usted decía prácticamente que tenemos que sentir amor propio por este país y el liderazgo nacional que vean este país, lo que pasa es que estamos llenos de funcionarios y supuestamente dirigentes políticos que tienen doble nacionalidad, que ese es un gran problema. Ricardo, el tiempo de irnos llegó. Y el profesor no me va a decir más nada. El profesor tiene que irse. Pero, profesor, antes que nos vayamos, yo quiero que es mucho tema que tenemos que ver realmente. Muy agradecido, profesor. Gracias. El profesor tiene mucha tela por donde contar. Sí. Es mucho lo que tenemos que ver. Pero, profesor, así como usted, yo he sido, no directamente profesor del área que usted hace, pero sí enseño. Y me preocupa, y mucha gente, igual que yo, nos preocupa, de los que somos un poquito más mayores, ¿dónde está yendo la seguridad nacional? Y quisiera que le deje un mensaje específicamente a esos padres que nos ven, que tienen hijos, adolescentes que están creciendo, avanzando. ¿Por qué lo digo? Porque estamos mirando ahora cosas que nunca habíamos visto en República Dominicana. Una banda de niños de 11, 10 años con armas de fuego de alta potencia, haciendo y deshaciendo.
Déjele un mensaje, por favor, profesor, a esos padres, específicamente a esos padres, no solamente a la sociedad en general, sino a esos padres que tienen esos hijos. ¿Cómo es posible que mi hijo de 10 años tenga una pistola 9 milímetros en mi casa y yo no sepa? Bueno, Dios Todopoderoso genera la familia y genera en la familia una cultura de protección. Los padres y madres, tienen el compromiso no solo de procrear a los hijos, sino de conducirlo. El mundo de hoy es un mundo signado por la violencia. Parte de la inversión de valor, de la penetración cultural que viven estos pueblos. Y decir que un niño tenga armas y que constituya pandilla, eso es una alarma para que todo padre, donde quiera que viva, mire hacia la interioridad de su familia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy orientando, sé dónde están mis hijos, hacia dónde van, con quiénes se juntan, qué hacen después que vienen de la escuela. Es que hay que volver a la familia. Hay que volver a una gobernabilidad que la centre en protección de la familia y de los valores. Porque la República Dominicana es una nación que ha dado ejemplo ante el mundo de paz, de valores, de dignidad, de respeto a la soberanía. Tenemos que volver al país. No quieren arrancar al país. Por eso nosotros hablamos a los padres y a las madres que ahora más que nunca es cuando hay que pensar en la importancia de orientar a los hijos, de prevenirlo y de no cansarse de enseñar a los hijos, de orientarlos amén de la situación en que se encuentran. Porque en definitiva, cualquier acción de delinquir que cometan los hijos afectan a los padres y afectan a las madres. Invitamos al pueblo dominicano a que nos demos en estos tiempos un reencuentro de familia, un reencuentro de confraternidad religioso, de integración social. Las escuelas, de ahí la importancia de la educación, el papel de la escuela en relación con la familia, el papel de las instituciones de carácter comunitarias, sociales. Todos debemos unirnos en este momento en que el mundo, la vida está pende de un hilo en función de que lo que hay en la cabeza de la gente es una cultura distinta a la necesidad de preservar la vida, una cultura de precariedad en donde la incursión de la gente en acciones delictivas hacen que la vida se vaya de un momento a otro. Sí, es tanto así, la educación es tan importante y más que tenemos un amplio presupuesto. Al señor ministro de Educación aprovecho la oportunidad para mandarle el mensaje y darle la idea. En las escuelas introduzcan la materia temporada ciclónica, que un niño de 5 años sepa que del 1 de junio al 30 de noviembre, años tras años, nuestro país es vulnerable y puede ser atacado por estos fenómenos atmosféricos, para que los dominicanos a temprana edad sepan vivir y convivir con estos fenómenos. Asimismo, como en Israel y la Franja de Gaza y esos países en conflicto, le enseñan a los niños cómo protegerse en los conflictos bélicos. Y en Holanda, Países Bajos, un niño de 3 años ya te sabe nadar porque es un país que está por debajo del nivel del mar. Asimismo, como estamos en la ruta, en la trayectoria de los ciclones, sería bueno que se imparta la materia temporada ciclónica y que los niños sepan guarecerse, que son la sociedad más vulnerable. Es todo de nuestra parte, Daniel. Familia, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Sin dejar pasar una, agradecemos infinitamente al profesor Luis de León que nos acompañó en ese día. Familia, entendemos y sabemos que la educación es la base de los pueblos. Un pueblo sin educación es un pueblo que está destinado al derrumbe, al despeñadero. Así que síganos, si aún no nos sigue, nos vemos en una próxima entrega.